queremos llenar tu trono. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamar. Verso 21. Les voy a hacer una rememoración de lo que estudiamos la semana anterior. Jesús se junta con una mujer en el pozo de Jacob, camino a Samaria, en la ciudad de Sicar. Esta mujer ha sido descubierta en un pecadito que ha tenido 5 esposos, y el que ahora tiene ya no es su esposo, sino que solo llega de noche y se va temprano. Es decir, es una aventura oculta. Entonces esta mujer intenta cambiar un poco la atención del Señor, pero ella no sabe que ha sido escogida, que ha sido elegida para ser una evangelista. Imagínense una mujer que ha sido descubierta en su pecado, que ha confrontado con el Señor, que le ha dicho: ¿cómo tú puedes darme agua si ni siquiera tienes de dónde sacarla? Ella no sabe que se va a convertir en una evangelista. ¿Qué es un evangelista sino el portador del evangelio, de la buena noticia? Nos ponemos en pie desde el verso 21 del capítulo 4 al 23. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Sí. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, el 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias le damos, Señor, por esta palabra. Bendiga a cada una de las familias representadas en su iglesia en esta hora. Señor, denos de su espíritu, y que su espíritu nos ministre y nos llene en esta hora, nos deje esa palabra y ese mensaje que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vieron, por recordarme que estaba chiquito, ya se me traba la luenga. El sermón de esta hora se titula verdadera adoración. Y aquí es donde muchos se confunden. Muchos creen: no, yo soy cristiano. ¿Y a quién adoras? Al Señor. ¿Y eres seguidor de quién? No, yo soy seguidor del Señor, soy cristiano. Cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Y Jesús sabe que hay un conflicto muchas veces entre nosotros los humanos. Y vamos a poner 2 grupos en perspectiva. Esos 2 grupos están en el texto, porque Jesús tenía que pasar por esa región que se llama, ¿cómo se llama esa región donde tenía que pasar? Samaria. Y él era samaritano. Jesús era de Samaria, ¿no? ¿Era qué? Judío. Entonces tenemos 2 grupos. Tenemos al grupo de los samaritanos y tenemos al grupo de los judíos. Y ambos grupos confrontaban, contendían entre sí, diciendo: nosotros adoramos en el monte de Samaria, nosotros adoramos en el monte de Efraín, porque aquí en este monte están enterrados los patriarcas. Aquí está enterrado Abraham, Isaac y Jacob, y entonces este es el lugar perfecto para adorar. Y los otros adoraban en Jerusalén, porque la palabra ahí decía que había que adorar. Es más, los samaritanos, para no estar escuchando que Jerusalén es la ciudad de Dios, ellos, los libros que se llaman los profetas, los habían quitado de su lectura en sus estudios sabatinos. Es decir, los samaritanos solo leían el Pentateuco,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los samaritanos no leían los profetas porque en los profetas está claro que el lugar de adoración era uno, en Jerusalén. Y el conflicto de ellos era ese. La mujer, al verse descubierta, les decía de su pecado, empieza a hablar y a cambiar el tema, porque así somos nosotros. Cuando somos descubiertos, tratamos de cambiar el tema, tratamos de evadir nuestra respuesta, nuestra responsabilidad. Aquella mujer empieza a hablar de la adoración y le dice: Señor, ¿dónde es que hay que adorar? Porque ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros, nuestros padres dicen que acá en Samaria. Y la respuesta del Señor es clara: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene cuando serán destruidas Jerusalén, será arrasada Samaria. La hora viene cuando no será en un lugar la adoración, sino que la hora viene, está indicando que el Espíritu Santo será derramado sobre los samaritanos, sobre los judíos. A pesar que son grupos totalmente distintos, el Espíritu se derramará sobre los hijos, dice Joel 2, 28 y 29, pero también sobre los siervos. Amén, hermano. Y esto los judíos no lo entienden ni lo interpretaban porque no les convenía. Vamos a suponer que los samaritanos son los siervos, es decir, no son los hijos, no son los propios del Padre, pero la promesa del Espíritu Santo es para los que creen. Porque la diferencia es en crees o no crees. Eso es lo que hemos estado estudiando en Juan capítulo 3. Se salva el que cree, se salva el que tiene fe. Así es que esta mujer está insistiendo en lugar de adoración, y no es cuestión de lugares, sino de adoradores reales. Adorar sabiendo también lo verdadero. No, la adoración no tiene que ver con el sincretismo o con la unión de las iglesias, con la emoción. Y esto es importante. En el verso 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, los de Samaria adoraban, pero también el lunes y el martes estaban consultando a los magos. Hermanos, usted sabe la historia de Simón el mago en Hechos capítulo 8, que la semana anterior estudiamos. Dice la historia que en la época de Jesús, Samaria era como Izalco, pues. ¿Qué fama tiene Izalco? ¿Qué? No tiene ninguna fama. Este va para Izalco, brujería, prueba el puro. O como la 29, ahí por el mercado central. Si usted se acerca a una calle, ahí por el mercado central, buscando el modelo, ahí hay un olor a puro por todos lados. Un día fuimos a predicar a una de esas champas y a alguna de esas comunidades cerca de la iglesia de las Asambleas de Dios. Incluso ahí hay un liceo cristiano, ¿sabe? En esa calle. Y nos metimos así en unas champas por ahí, y había una casa cerrada donde decía, ¿verdad?, casa del hermano Juan. Pero no del hermano Juan de aquí, era otro hermano Juan. Y decía: no se fían puros. Y yo dije: ¿cómo? Perdón, de un letrero. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien fue conmigo? Hermana Juliana se acuerda, hermana Conchi también. Hermano Eric creo que andaba ahí. No se fían puros. Es que hay gente tan acabada financiera, económicamente, que llegan donde el hermano Juan ahí de la 29 a fiarles puro para la brujería. ¿Para qué se hace la prueba del puro? Yo no sé. Me imagino que ha de ser para si hay problemas económicos, problemas con la señora, como todo típico de cuestiones de brujería. Pues Samaria era eso. El domingo estaban en la adoración en el monte de Efraín, en un lugar alto, donde no era el lugar, era en Jerusalén. Y mire que a Jerusalén llegaban extranjeros. Alguien me puede decir: mire, pastor, pero los samaritanos no podían entrar en el templo. Había un atrio, un patio, que se llamaba ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? El atrio o el patio de los gentiles. Y ahí podían llegar los de Samaria. Claro que podían. Llegaban romanos, llegaban gente de otra cultura. Gentiles.
Había un lugar donde los gentiles llegaban, solo que no pasaban al lugar santo, o no pasaban al atrio o al lugar donde ya era el templo en sí, pero tenían un patio a la orilla donde ellos podían ir a adorar, donde podían asistir a los estudios y a toda la comunión que ahí se daba con el Señor. O sea, los de Samaria no tenían esa excusa, y muchas veces nosotros así somos adoradores como el grupo de los samaritanos. Adoramos lo que no sabemos. Es decir, venimos acá y ya estamos en el culto y oímos las alabanzas, y por emoción tenemos un encuentro y tenemos una emotividad de haber sacado todo lo que soy, y el lunes seguimos en lo mismo. Eso es ser un adorador como los de Samaria. El Señor les llama adoradores ignorantes. Verso 22, ahí dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo peor que puede suceder también es saber que adorar en verdad es entender que hay una salvación, 1, 2 y 3. Y lo peor que puede suceder con alguien es que sea un adorador o un cristiano de culto partidista. Hay cristianos que viven defendiendo su iglesia. Mi iglesia es mejor que la tuya. Mira, papá, ¿cuántos hay en tu iglesia? ¿Cuántos hay? Espérame, 60 llegaron más los niños, 80, y la hermana Daisy 81, que es la que está allá en la cafetería. 81. ¡Ja! En mi iglesia hay 500, papá. Mi iglesia es más grande. No, hombre, mira, a mí me gusta la iglesia porque en la mía hay 5,000, no 500 como en la tuya. Mira, y tienen canal de televisión, tienen satélite. No, hay un hermano que con un teléfono graba los sermones ahí y los pasa en YouTube. No tienen Ustream en vivo. No podemos, porque no tenemos internet con esa velocidad. El internet de nosotros es el antiguo todavía. No, mira, mira, y tu uniforme y tu insignia. No, parece como que son los colores y la bandera de la iglesia. Eso es ser el peor tipo de adorador que existe. Adorar el nombre, adorar la denominación, o adorar a su pastor, porque hay personas que adoran a su pastor. Adoran, el gran rabino, el gran reverendo, el super pastor. Yo como lo hago. El día que él muera, yo me muero también con él. Sí, no, hermano. La iglesia, nosotros como pastores solo somos medios para la salvación. La iglesia no es de nosotros, ni de un nombre, ni de un color. La iglesia es de Cristo. La iglesia debería de seguir adelante. Si una iglesia se fractura porque falta un líder humano, esa iglesia no era cristiana. ¿Por qué? Porque no seguían a Cristo, porque Cristo vive y reina por los siglos. Cristo no ha muerto, Cristo está vivo. Entonces, ¿a quién seguían, hermano? A un hombre. Y hay cantidades de iglesias en los Estados Unidos que en 1960, 70 y 80, en esos 30 años, eran enormes iglesias, pero sus pastores envejecieron, empezaron a morir, algunos a finales de los 80, otros en los 90. Adrian Rogers, uno de los pastores que más admiraba yo sus predicaciones, de la iglesia bautista de Memphis, en Tennessee, él acaba de morir hace unos 7 años, pero su iglesia sigue tambaleando, pero sigue. Y los que se fueron dentro de esa iglesia, ¿adoraban a quién? ¿Al Señor o al pastor Adrián? Pastor Adrián. ¿Por qué? Porque se fueron. Ya no está el pastor Adrián, me voy. No, claro que eran tremendas predicaciones las de Adrian Rogers. Algún día vamos a subir en nuestro canal de YouTube alguna de esas. Ayúdenme, hermano, a subir, porque son tremendas predicaciones de palabra. Pero eso no significa que yo no voy a seguir mi caminar cristiano. Y eso es lo que sucede con muchos que llegan por emoción al cristianismo. Cuando la emoción termina la adoración. Y la adoración no es cosa de emociones. Ser un adorador es una cuestión de la vida diaria. Verso 23. Verso 23 dice: 4:23.
mas la hora viene y ahora es en cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdadera adoración, hermanos? Es en espíritu y en verdad, no con obras o con sacrificios, no con vigilias. Fíjense que hay gente que cree, no, mire hermano, yo de lunes a lunes paso en la iglesia, yo amo al Señor. No, pues eso no, yo no puedo decir si lo amas o no lo amas, porque esa es una relación, la relación de amor es una cuestión muy personal. Lo que yo sí te puedo decir es que al Señor Dios, que es espíritu, se le adora en espíritu, no con sacrificios humanos. Oigan, mire, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa si pasas en la iglesia de lunes a lunes? ¿Cómo estará desordenada? ¿Y tus hijos? Ay, bueno, mis hijos, el Espíritu Santo los guía en los exámenes, porque siempre sacan 5. Siempre sacan 5. Entonces, y si no, así como estudian, sacarán 2. Pero mire, ahí van, y como el ministerio me los pasa con 5, yo le doy gracias a Dios. No, hermano, está creando hijos mediocres. Pero hay gente que abandona su casa por estar metido en la iglesia, y hacen vigilias el viernes y el lunes, y hacen vigilias a veces toda la semana. Yo no me voy a meter en su culto. Lo único que le puedo decir es que una vigilia, un ayuno, permanecer en la iglesia metido, tratar de estar todo el tiempo en los ministerios sin parar, esas son cuestiones materiales. La adoración en espíritu no tiene que ver con lo que también usted da a la iglesia. No, mire, yo doy, yo aporto, yo dono, siempre colaboro. Muy bien, porque eso es para el funcionamiento de la iglesia. Pero la adoración en espíritu es algo distinto, no con acciones materiales, sino con acciones espirituales. ¿Cuáles son las acciones espirituales? Las que son dadas como los frutos del Espíritu. Por ejemplo, yo puedo estar en la iglesia 7 días, yo puedo tener vigilia, andar en una santidad aparente y hacer ayuno, hincar la rodilla 20 horas a la semana, tener los callos en la rodilla. Pero si yo le tengo rencor a mi hermana, rencor a mi vecino, yo no soy un adorador de espíritu. Y de nada me sirve 20 horas hincado, 7 días a la semana en la iglesia, lunes, martes estudio, 4 estudios, adoración, ir a predicar, irme todo el sábado a comer polvo, a llevar el evangelio. Pero si yo tengo rencor en mi corazón, no soy un adorador de espíritu. Y si no tengo fe, tampoco sirve. Porque algunos trabajan y trabajan y trabajan y sirven y sirven y sirven y pasan metidos en la iglesia porque no tienen fe. Creen que pueden comprar un milagro de Dios asistiendo. Ay, que me ve el Señor, que aquí estoy. Martes aquí estoy, ¿verdad? Lunes aquí estoy. Miércoles, que si no hay culto en esta iglesia me voy a otro. Viernes, como aquí no hay milagros, me voy a donde haya milagros. Pero aquí estoy, Señor, mírame. ¿De qué está? El que tiene fe no necesita asistir a tanta cosa. El domingo viene y el que tiene fe el domingo recibe. Y el miércoles en su estudio, o el media semana, su estudio de la palabra y su casa de oración, su torre familiar de adoración. Eso es suficiente, amado hermano. Así se enseñó toda la vida y así es. Dice la palabra del Señor, cada primer día de la semana los cristianos se reunían y compartían el pan. Amén, hermano. O yo estoy inventándome algo distinto. La palabra dice que cada primer día de la semana se reunían, y cada primer día de la semana todos llevaban su ofrenda, lo que Dios ponía en su corazón. Lo que Dios ponía en su corazón. Y eso era suficiente. Claro, luego empezamos a meterle y a meterle y a meterle. Y la gente cree que eso es suficiente. No, un adorador de espíritu es aquel que no guarda rencor a sus hermanos, a sus semejantes. Es aquel que tiene, dije, fe. Es aquel que tiene fe. Y tercero, un adorador de espíritu es aquel que sabe que su vida es pasajera y que para él morir es ganancia. Pero hay personas que se aferran a la vida, hay personas que se aferran a la carne y dicen: ah, no,
Quisieras que Cristo venga ya. No, que nos dé chance para predicar el Evangelio. Mentira, tiene miedo de enfrentar al Señor cara a cara, porque el Señor le va a sacar todas las verdades. De verdad eras una ovejita mía. Mira, voy a ver si te pongo a la derecha o a la izquierda. Vamos a ver. Hacerle. Vea, no sé cómo le hacen las abejas. Las ovejas, perdón. Le va a hacer. No, espérame. Pareces oveja, pero con esa bocota que tenés y esos dientes y esa cara, como que sos lobo, papá. Al Señor no lo podemos engañar. Amén, hermano. Entonces, no es mi sacrificio el que cuenta, el que vale. Los samaritanos creían que por herencia, que por tener ellos la tumba de los patriarcas, ya ellos tenían parte en el reino de Dios. Hay gente que cree que por venir de una familia cristiana, que porque pertenecen a una gran iglesia, ellos son grandes. Fíjense, mire cómo es la psicología de los grupos. Hay gente que tiene la autoestima tan baja que al pertenecer a una gran obra, ellos se sienten grandes. No porque tengan un corazón de servicio y un amor grande al Señor, no porque pertenecen, porque están en grupo, porque ahí se cubren, porque ahí se esconden. No, hermano, la grandeza no viene de la pertenencia a un grupo, la grandeza viene de mi amor al Señor, de mi servicio de corazón al Señor. Veamos el verso 24. Dice claramente: Dios es espíritu. Yo ahí le traje al Señor una ofrenda de $100, una ofrenda de 500 que le había prometido. Si la trajo, tráigala, porque necesitamos comprar lámina para que los niños no se mojen allá en la obra misionera, y el agua es materia, ¿verdad, hermano? Y la carnita de ellos también es materia. Pero si usted de corazón siembra ese dinero y lo pone en la obra, de corazón, desprendida, no para que nadie lo vea. El hecho de dar es una obra del Espíritu. Amén, hermano. Fíjense que alguien puede dar $500 y alguien puede dar $1, y el que dio $1 vale más. ¿Se fija cómo es la cosa? El que dio $1, porque lo dio de corazón, desprendido, hasta de escondidita, porque nadie ve, no, solo con el Señor aquí hay gente, ofrenda. Y lo peor que podemos hacer es prometerle al Señor y no cumplirlo. De persona, directo entre mi relación entre Dios y mi persona. Y Dios es espíritu, así que nosotros no podemos llenarle o agradarle con vanas palabrerías o con vanas acciones. La mujer en este caso, ¿verdad? Ella está pensando en la tradición, y eso es la lección que el Señor le está dando. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Miren, la mujer sabía del Mesías, pero del Mesías como el siervo de Dios que iba a venir en el Pentateuco, ¿no? Porque ellos no estudiaban los profetas, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Fíjense, ella estaba pensando que hasta cuando viniera el Señor iban a ser declaradas todas las cosas. Es decir, ella esperaba, ella tenía cierta fe, cierta esperanza en el Señor. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Nunca, en ninguna otra ocasión, Jesús le dijo claramente a otra persona que no tenía que ver con su grupo, que no, es más, Él sanó a alguien y le dijo: no le cuentes a nadie que te he sanado. Pero a esta mujer le declaró: yo soy el que habla contigo. Yo creo en parte porque la mujer no iba ni a entender esa declaración del Señor. Según ella, Jesús, como había sido enseñado en el Pentateuco, no era un Mesías ungido, liberador del pueblo, sino un simple profeta. Porque eso es lo que ella creía, pero ella no sabe que se va a convertir en una evangelista del Señor. Veamos, 27. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron. Lo encontraron allí lo encontraron hablando con ella, y no le preguntaron qué hablan con ella, no le dijeron nada, por el respeto que le tenían al Señor. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué les dijo, hermano? 29. Venid y ved. Esas son las dos palabras de conversión, por ejemplo, de Andrés y de Natanael. Venid y ved. Y lo hizo con entusiasmo. A un hombre que me ha dicho
todo cuanto he hecho. Eso es lo que ella estaba impresionada. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermano, llevaba entusiasmo aquella mujer para hacer que la gente de la ciudad saliera al pozo y vinieran a buscar a Jesús. Lo hizo con tanto entusiasmo y con tanta autoridad que le dijo: vengan, véanlo, óiganlo. Él me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Y qué tal si este es el Cristo y nos lo perdemos? Aquí en Samaria también lo estamos esperando. Entonces salieron de la ciudad. 31. Entre tanto los discípulos le rogaban a Jesús: Señor, coma. Y el Señor les habla de la verdadera comida. Y Él les dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. ¿Qué es lo que les he dicho que hace el Señor muchas veces con nosotros, hermano? Él juega con nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo, Señor? Si nos mandaste a la ciudad a buscar comida y tú tenías comida guardada. ¡Ey, Señor! Sí que eres cosa seria, ¿verdad? Imagínate, nos mandan hasta la ciudad. Imagínense el más mal pensado de todos, Pedro, ¿verdad? O del Judas Iscariote. Quizás nos mandó a la ciudad para quedarse solo y ver con quién hablaba. No, eso podía ser también alguna pensada de alguno de esos materiales pecadores. Quizás el Señor no. Porque mire, pues tiene comida. Ya comió, Señor, tiene comida usted. El Señor está hablando de otra comida. Los discípulos le decían o preguntaban: ¿le habrá traído alguien de comer? Pero no lo cuestionaban abiertamente. Pero Jesús sabía, así que en el 34 le dice, verso 34, la verdadera comida. Mire, mi comida es que hagáis, ¿qué, hermano? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? Hay que llevar el Evangelio. Hay que llevar el Evangelio y acabar la obra, hermano. Es que no descansamos hasta que todo aquel que esté alrededor nuestro haya recibido la palabra del Evangelio. No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alcen sus ojos, miren, los campos están listos, dice el Señor. Dice un comentarista que estudié, que en ese momento, cuando el Señor está dando la enseñanza de la comida, Él tiene todo preparado. Van llegando, ¿quiénes? En grupo. ¿Quiénes van llegando en grupo, hermano? Los samaritanos, a los cuales los judíos no toleraban. Los samaritanos que fueron llamados ¿por quién? Por la mujer pecadora. ¿Ves cómo podemos ser instrumentos de bendición y de salvación? Entonces, cuando va llegando el grupo de samaritanos, el Señor le dice a los suyos: levanten los ojos y miren, los campos están listos. Les está dando una profecía: Samaria será para Cristo. Ellos no entienden eso en ese momento, pero Felipe en el capítulo 8, lo estudiamos la semana anterior, llegó a Samaria y ¿qué? Ganó a Samaria para Jesús. Y el Espíritu Santo se derramó en Samaria. En Hechos capítulo 8, léalo en su caso. El Señor está dando una profecía acá sobre la conversión de Samaria. Y esa es la voluntad del Padre. Esa es la verdadera comida. Esa es la verdadera comida, hacer la voluntad del que nos envió y terminar su obra. 36. Y el que siembra recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. 39. Y muchos de los samaritanos, ya cuando escucharon al Señor, escucharon su mensaje, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí, ¿cuánto, hermano? 2 días. ¿Qué se quedó haciendo el Señor? Sino hablándoles de la buena nueva del Evangelio. 41, miren, y creyeron muchos más por las palabras de Él que por lo que la mujer les había dicho, que les había adivinado, le había dicho lo que ella hacía. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador ¿de qué, hermano? Del mundo, el Cristo. La mujer, si no asistió esos días a las reuniones con Jesús, ella se pudo haber perdido ese mensaje. ¿Cómo? Yo creí que era un profeta. No,
Estos 2 días que Él ha estado con nosotros, hemos descubierto una cosa, dijeron los samaritanos. Este no es un profeta que te adivinó lo de tus 5 maridos. Este es verdaderamente el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí fueron salvos los de Samaria. Amén, hermano. La manifestación del Espíritu Santo fue recibida mucho tiempo después, pero la salvación, el sello del Espíritu, llegó en el momento en el que ellos creyeron al Señor. Así que aquella mujer, sin saberlo, sin entender siquiera, se convirtió en una evangelizadora. Probablemente lo hizo por entusiasmo. Yo conozco algunos hermanos que llegaron a la iglesia y fueron a ganar almas cuando ni siquiera habían estudiado ni una materia en el colegio de teología. Eran evangelizadores del domingo, del sábado, y ganaban más almas para Cristo que cuando ya estudiaron en el seminario y eran unos grandes conocedores de la palabra. Porque muchas veces el conocimiento nos pone una barrera para llevar esa palabra y ese evangelio. Hermano, es bueno que nos preparemos y tengamos conocimiento, pero también que nunca dejemos el entusiasmo, el primer amor, porque eso es adoración en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Le damos las gracias en esta hora, Padre Santo, por la bendición, por la provisión de tener este lugar, de poder haber Esa fidelidad queremos llenar tu trono.